tenemos el honor de que cierre magistralmente, en el sentido más clásico de la palabra, estas jornadas, mi muy querido, y venga a emplear el término muy querido porque estamos todo el rato hablando de emociones y no puedo decirlo de otra manera, Pedro Uruñuela Nájera. Pedro es licenciado en Filosofía y Letras, ha sido profesor de Filosofía, también ha tenido alguna otra vertiente que le ha ayudado a corregir esas desviaciones filosóficas, catedrático de bachillerato, inspector de educación, profesor asociado de la UNED, subdirector de la Alta Inspección, como os comenté, fue el impulsor realmente en el Ministerio de Educación del abordaje real y proactivo desde las instituciones con lo difícil que es de la convivencia. Nos hemos nutrido de su saber, de su buen hacer y de todo lo que él vale, no solo por lo que él vale, sino por los amigos que tiene, que le hacen valer y que nos hace valer a todos los demás. Y Pedro nos va a comentar algo que creemos que es muy, muy importante. Venga a hablar de convivencia, de moral, de proactividad, de culturas transformadoras. Es decir, hablar de convivencia en el vacío, sin que esa convivencia se traduzca en nuestras vidas para la mejora de la sociedad en la que estamos viviendo, no es hablar de nada. Y en muchos momentos la hemos reducido al ámbito escolar. Convivir es algo que nos define como seres humanos y lo tenemos que trasladar a nuestras vidas. Y él nos va a presentar una perspectiva interesantísima de mejora y transformación del ser humano y de la propia sociedad para ser mejores, como es el aprendizaje-servicio. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí y sabes que siempre estarás aquí con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todas, buenos días a todos. Se nota que es un amigo y que efectivamente desde finales de los 80 hemos colaborado habitualmente cuando el Centro de Profesores todavía estaba en República Argentina, en la calle República Argentina, el Centro de Profesores de Logroño, luego en la Escuela Industrial y luego pues en los distintos cargos, etcétera. Creo que lo más sensato que ha dicho es que lo importante es el equipo que hay detrás. O sea, yo soy uno más, una pieza que por edad he vivido muchos años ya y he podido acumular mucha experiencia, pero creo que lo importante es el equipo que ha formado Convives y que son los que realmente apoyan y desarrollan la asociación. Bueno, me piden que os hable del aprendizaje-servicio y de una metodología relacionada con la convivencia en muchos aspectos y en muchos temas, ¿no? Y que en la mayoría de los casos el aprendizaje-servicio es un camino para fomentar la convivencia, pero hay muchos otros casos en los que es la culminación de los trabajos de la convivencia. A mí me hubiera gustado que estuviera esta mañana un compañero de la asociación, Juan de Vicente, que es el orientador del Instituto Miguel Catalán de Coslada y que lleva muchos años trabajando el tema de convivencia y desde hace 3 años ha introducido los temas de aprendizaje-servicio de tal manera que prácticamente todos los alumnos de cuarto y los alumnos de primero y segundo de bachillerato están metidos y terminan en proyectos, están con 18 proyectos de aprendizaje-servicio. Y él hubiera marcado mucho mejor desde la práctica esta vinculación de la metodología de aprendizaje-servicio con el trabajo de la convivencia. Pero bueno, pongo la referencia y se le puede llamar y creo que podrá venir en cualquier otro momento. Para hacer honor a Juan Baello, como me considero un pedagogo, voy a empezar hablando de la justificación y luego de los objetivos y luego de todo esto, ¿no? Para llegar a donde queremos llegar. Lo digo con todo el cariño hacia Juan, que también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Os planteo una primera reflexión. Vamos a ver qué pasa fuera del centro, vamos a ver qué pasa fuera de los institutos, qué pasa fuera de los colegios, fuera de la escuela. Y vemos pues el problema de la gente que no tiene dónde dormir, sobre todo estos días de invierno, al menos en Madrid, donde vivimos. Ha habido un mes de febrero muy duro, con gente pues, sin techo, al que hay que añadir la gente que se queda sin casa con los desahucios, que está fuera, etcétera. El problema de la droga,
aquí en La Rioja, a mí me ha tocado vivir, hay una generación perdida, la generación justo detrás nuestra. Cuánta gente desapareció por los problemas de la droga y todo lo que supuso y tal, ¿no? El problema de la delincuencia juvenil, delincuencia más unida a otras connotaciones, otras características, como puede ser de otro color de piel, ser de otro pueblo, ser de otra raza, ser de otra nación, etcétera. El tema de la salud en el mundo, es decir, somos capaces de gastarnos 4.000 millones de dólares al día en armamento y, sin embargo, no hemos erradicado problemas elementales de salud que siguen padeciendo y que siguen viviendo en el tercer mundo. Y cosas tan elementales como combatir la malaria, como puede ser combatir determinados virus, etcétera. Preferimos gastar el dinero en otras cosas absolutamente contrarias a la convivencia, pero que ahí está. El cuidado de nuestro planeta, que es una criatura pequeña, que tomamos responsabilidad ante las necesidades y ante los problemas que plantea este planeta, o realmente dentro de unos años no sabemos si podremos hablar o podremos seguir aquí porque puede haber desaparecido. El tema de los incendios este verano fue especialmente crudo y especialmente difícil desde el punto de vista de destrucción del bosque, con las consecuencias que tiene para todo esto. Las protestas cada vez más frecuentes y de manera violenta en determinados países. Esto recoge la movilización de Londres del verano pasado. Podría haber puesto movilizaciones de Grecia, movilizaciones vinculadas a toda la política de recortes y de atentado contra derechos y prestaciones básicas. Y el tema del hambre en el mundo, que creo que hemos perdido de alguna manera la sensibilidad, la conciencia ante estas situaciones y dices, ¿cómo es posible, no? Que diariamente se calcula que son 3.000 niños los que mueren por hambre, cuando hay alimentos más que de sobra para poder responder a este problema y para dar solución a este problema. Bueno, pues ante esta situación que estamos viendo y que por poco que abramos los ojos nos encontramos fuera de nosotros, yo creo que es donde debemos plantearnos la pregunta: ¿para qué sirve la educación? ¿Cuál es el objetivo que debe tener la educación? ¿Cuál es la finalidad que tiene la educación? Hay quien contesta, es decir, hay que conseguir una educación de calidad, y la educación de calidad es la que mejora el currículum personal, la que consigue que determinados alumnos, determinadas alumnas desarrollen un expediente académico muy fuerte, muy potente, tanto como el de Ignacio, que fue en matrícula global en COU, aquí, y, es decir, por lo tanto, el objetivo es ese, conseguir la mejora del currículum personal. Pero hay también quien se plantea decir, ¿y cómo podemos desde la educación formar personas competentes y a la vez, al mismo tiempo, personas solidarias, personas comprometidas con los problemas de otras personas, problemas con una conciencia social, personas que quieran ensuciarse, que quieran mancharse para contribuir a mejorar esta situación, etcétera, ¿no? Y a la vez formar personas competentes, es decir, no penséis que es compatible ambas cosas, que se puede tener un buen expediente académico, que se pueden saber muchas matemáticas, que se puede saber mucha historia, mucha filosofía, mucha tecnología, y a la vez ser solidarias, ser respetuosas, ser tolerantes, ser cooperadoras, ser creadoras de paz, etcétera, ¿no? Yo pienso personalmente que es posible y que es compatible. Hay un famoso entrenador por ahí, famoso pues, por su manera de ser sobre todo, que una vez que le preguntaron contestó diciendo: a mí me han contratado para ganar títulos y no para hacer amigos. ¿Qué pasa? Que para ganar títulos es imprescindible no tener amigos y enfadarte con todo el mundo y criticar a todo el mundo y llevarte mal con todo el mundo. Él lo ha conseguido, así le va, ¿no? Pero yo pienso que no. Es decir, que ante la situación, ante la realidad, ante la sociedad en la que estamos, necesariamente tenemos que plantearnos que educación es algo más que un buen expediente académico
y que es perfectamente compatible tener un buen expediente académico y a la vez haber adquirido las competencias, los valores éticos fundamentales para seguir viviendo y para seguir mejorando esta sociedad en la cual estamos viviendo. 3 reflexiones para apuntar y para reforzar esta impresión. La primera es de Adela Cortina, filósofa del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana. Dice: no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres. Es decir, no se construye una sociedad que dé respuesta a estos problemas si no trabajamos lo que es la ciudadanía, entendiendo la ciudadanía, como veremos después, como compromiso con los problemas, no solamente exigir determinados derechos, sino hacer que las personas quieran comprometerse, sepan comprometerse y puedan comprometerse en la solución de los problemas que tiene y que ahí está. La segunda reflexión es de Marta Nussbaum, que, como sabéis, fue Premio Príncipe de Asturias este año. Hemos de resistir el intento de reducir la educación a una herramienta del Producto Nacional Bruto. Cuando estamos viviendo una crisis económica, cuando estamos viviendo muchos recortes en educación, yo recuerdo, reivindico y quiero poner sobre la mesa esta frase de Marta Nussbaum. Nos jugamos mucho en la educación como para convertirla únicamente en uno de los elementos que tiene el sistema económico de nuestro país y de los distintos países y que, por lo tanto, hay que decir, es algo más y es más importante. Y la última reflexión es de un economista, nada sospechoso, por lo tanto, Jeremy Rifkin, que dice: los alumnos aprenden mejor si su educación es experimental y está basada directamente en la resolución de problemas en la comunidad. Es decir, un economista que nos dice cómo debemos trabajar y qué importancia tiene el vincular los aprendizajes con los problemas de la sociedad y con los problemas que nos podemos encontrar en la comunidad. Y a partir de aquí, pues me planteo, es decir, hay 4 razones para vincular el aprendizaje-servicio y la convivencia. En primer lugar, porque debemos trabajar una concepción, un planteamiento integral de la convivencia. En segundo lugar, porque debemos actuar sobre los 3 niveles que originan las situaciones de quiebra de la convivencia y, por lo tanto, sobre los 3 elementos, los 3 factores presentes en las conductas contrarias a la convivencia que es preciso modificar y corregir. Tercera razón, porque el aprendizaje-servicio es una metodología que refuerza el protagonismo y la motivación de los alumnos y alumnas. Es decir, es una manera de interesarlos, de romper la pasividad, de convertirles y darles el protagonismo y, por lo tanto, de modificar tanto el clima del aula y del centro como los propios resultados académicos. Y, por último, porque es una metodología adecuada para el trabajo de valores y especialmente para el trabajo de valores de cooperación y de responsabilidad que son fundamentales para la convivencia. Vamos a ver, aunque sea rápidamente, estas 4 razones. En primer lugar, para trabajar una concepción integral de la convivencia. No sé si es impresión mía o la compartís, pero os habéis dado cuenta que llevamos casi día y medio reunidos aquí y nadie ha definido todavía lo que es la convivencia. Hemos dado por hecho que tenemos las mismas ideas y hemos dado por hecho que coincidimos en lo fundamental, en ese núcleo de lo importante que nos decía Juan hace un momento. Nosotros proponemos, y desde Convives hemos hablado siempre de una convivencia en positivo, la convivencia positiva, por tanto proactiva, por lo tanto que no reacciona ante los problemas, que toma iniciativas, ¿no? Que toma iniciativas. Y que es algo que se construye día a día, y se construye día a día, se puede perder fácilmente y no podemos dejar de vigilarla, no podemos mirar para otro lado, tenemos que estar continuamente encima, ¿no? Y fundamentalmente convivir es establecer relaciones, pero a 3 niveles, que es lo importante. En primer lugar, conmigo mismo, con las demás personas y con el entorno. Con uno mismo, pues porque tenemos que desarrollar la relación con nosotros
cómo es nuestro autoconcepto, cómo es nuestra autoestima y cómo es nuestro autocontrol. Y por tanto, si somos capaces de regularnos a nosotros y adquirir esas competencias socioemocionales básicas para la convivencia con nosotros mismos. Cuántas veces el problema que nos encontramos es cómo recuperar a un determinado alumno que por su experiencia académica ha quedado bastante mal y que lo primero que tienes es no enseñarle las cuentas o enseñarle a multiplicar o enseñarle a dividir, sino enseñarle a recuperarse a sí mismo como persona valiosa y como alguien que tiene un montón de posibilidades. Relaciones con las demás personas, pues creo que no hace falta que insista en ello. Es la definición más normal, es aprender a convivir con otras personas que son diferentes, que por lo tanto tenemos que aceptarlas en esa diferencia, que tenemos que enriquecernos a partir de ella, compartiendo tiempos, compartiendo experiencias, etc. Pero a la vez con el entorno. Es decir, ¿por qué? Porque si no, tendríamos un concepto de convivencia puramente pues de cuadrilla de amigos, nos lo pasamos muy bien, quedamos para cenar los sábados en la bodega o para salir de vinos los viernes por la noche, pero la convivencia es algo más, y la convivencia es contribuir a crear una sociedad en la cual merezca la pena vivir, en la cual demos respuesta a los problemas y en la cual vayan desapareciendo situaciones de injusticia que nadie queremos, que nadie aceptamos y que todos queremos que desaparezcan. Por lo tanto, esta faceta importante de relaciones con el entorno, con los organismos, con las asociaciones, con entidades, con instituciones. Y todo ello desde tres criterios, que creo que no merece la pena que me detenga mucho en ellos, que es la dignidad humana. Toda persona, por el hecho de ser persona, tiene una dignidad, jamás puede convertirse en un instrumento al servicio de otra persona, jamás puede ser utilizada por otra persona, jamás puede ser dominada por otra persona, tiene un valor en sí mismo, sea un niño, haya nacido donde haya nacido, pertenezca a la familia a la que pertenezca. En la paz positiva que surge de la solución, de la respuesta a los problemas que subyacen a la violencia y que subyacen a muchos de los conflictos, como veré ahora inmediatamente, y en tercer lugar, al respeto a los derechos humanos, es decir, como ese código moral mínimo que aceptamos todas las personas y que contribuye a regular y a marcar lo que es la convivencia en la sociedad. Pues bien, el aprendizaje-servicio, que es dar un servicio a la comunidad y aprender dando ese servicio, supone reforzar este aspecto integral de la convivencia, insistiendo sobre todo en ese aspecto de apertura al entorno, mejora de la sociedad, contribuir a que la convivencia sea un factor dinamizador de la mejora de la sociedad y de la respuesta a los problemas que nos encontramos en la sociedad. Segunda razón para vincular el aprendizaje-servicio con la mejora de la convivencia, porque necesitamos trabajar sobre los tres niveles de violencia. Concretamente me refiero a John Galton, que habla de que la violencia tiene una parte visible y tiene una parte invisible. La parte visible viene dada por la violencia directa, por las normas, por las manifestaciones concretas de violencia que nos podemos encontrar. Ayer celebrábamos el Día de la Mujer Trabajadora y hay que recordar, por ejemplo, la situación en la que todavía están muchas mujeres. Y hay que pensar, por ejemplo, cuántas mujeres mueren al año al cabo de a manos de su expareja. Estamos en torno a 80 mujeres que están muriendo todos los años. Es decir, un tema impropio que nos debería dar vergüenza en una sociedad que nos llamamos civilizados y que nos llamamos avanzados, como es la nuestra, ¿no? Es decir, todo eso sin contar la violencia diaria, la violencia continua. Si me permitís una anécdota personal, mi hija, la pequeña, trabaja como psicóloga en una casa de acogida de mujeres maltratadas y hay que escucharla, te cuenta historias espeluznantes, pero realmente espeluznantes, de violencia hacia la otra persona. Es decir, ¿cómo podemos llegar a llegar a esa capacidad de maldad hacia la otra persona? Pero bueno, no hacemos nada si nos quedamos en esas manifestaciones. Hay que preguntarse por qué surgen esas normas, por qué surgen esa violencia directa, por qué surgen
esos problemas en relación con la violencia de la mujer. Y nos encontramos que invisible, no se ve, aparentemente está hundido, es como en el iceberg, la parte más profunda, hay un factor estructural, hay una violencia estructural que se centra en la legislación, que se centra en el sistema económico, que se centra en la estructura social. Y que dices, todavía hay casos, por ejemplo, en los que la mujer está cobrando un 30% menos por el mismo trabajo que realiza igual que está haciendo el hombre. Y sin embargo, cobra un 35% menos. Podemos ver cuántas mujeres llegan a ocupar puestos directivos. Podemos plantearnos cuántas catedráticas hay, por ejemplo, de ginecología, a pesar de que es la rama de la medicina especializada en la anatomía, fisiología, etcétera, de la mujer, ¿no? Y dices, es que no hay ni una, por lo menos, salvo que este año hayan creado, ni una mujer es catedrática de ginecología. Son todo hombres, dice, algo está diciendo, ¿no? Y luego tenemos pues la violencia cultural, es decir, la manera como percibimos a la otra persona, la manera como percibimos y valoramos la situación y la imagen y lo que representa a la otra persona, etcétera. Y ahí tenemos valoraciones, tenemos emociones y tenemos juicios y tenemos prejuicios y tenemos estereotipos que continuamente estamos manteniendo. Y nos lleva, por ejemplo, aunque todos sabemos que la mujer tiene menos accidentes de tráfico y conduce mejor que el hombre y que por eso cuando ella es la titular del seguro tiene una cuota más barata que la que pagamos los hombres, sin embargo cuando vemos a alguien que hace una pirula por la carretera y adelantamos, nos sale la misma frase siempre, mujer tenía que ser, por esa valoración, por ese estereotipo, etcétera. Bien, si queremos ser eficaces tenemos que limitarnos solo a la violencia directa o tenemos que actuar sobre la violencia estructural o la violencia cultural. Dicho con otras palabras, he puesto el ejemplo de la mujer porque me parece que es clave y fundamental, pero si hablamos, por ejemplo, de los problemas de las conductas disruptivas en los centros, la conducta disruptiva es la parte visible, lo que vemos, las 172 formas que yo por lo menos tengo recogidas de que los chicos y chicas de secundaria impidan al profesor o profesora dar la clase de una manera normal, hacer su trabajo, poder explicar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay por detrás? ¿Qué factor estructural hay por detrás? Estamos en unos porcentajes de fracaso escolar a nivel de todo el Estado, hablo como media, habría que luego distinguir comunidades autónomas en las cuales 1 de cada 4 alumnos no obtiene el título de secundaria, en una etapa que es básica y que es obligatoria. Y con unos porcentajes del estudio que ayer nos comentaba María José Díaz Aguado, que una de las preguntas dice que el 34,4% del alumnado manifiesta que no se entera de nada de lo que explicamos en clase los profesores de secundaria. Y el 66,6% decía que no le interesaba nada de lo que explicábamos los profesores de secundaria en clase. Y la culpa no es del profesorado, evidentemente, la culpa es de un plan de estudios diseñado. Es decir, ahí hay un factor estructural que hay que dar respuesta, etcétera. Y luego hay un factor cultural, cómo valoramos al alumno, qué impresiones, qué se dice en la sala de profesores, qué oímos, qué escuchamos, qué impresión tenemos, qué pensamos del alumno disruptivo. Daniel Pennack tiene un libro interesantísimo que es Mal de escuela, dice, damos por hecho que el alumno normal es el que viene motivado, el que quiere trabajar y el que no nos da problemas. Dice, y esa es la excepción. La gran mayoría es el alumno que hay que enseñarle todo, hasta la propia necesidad de estudiar. Hasta la propia necesidad de estudiar. Juan ha insistido mucho en eso, es decir, cómo enseñar a los que no quieren aprender y cómo tenemos que cambiar. Juan tiene una frase que hoy no la ha dicho, dice, más que transmitir materia, lo primero que tenemos es que transmitir ganas. Y el profesor eficaz es el que transmite ganas antes que determinados contenidos, etcétera. Pues bien, el aprendizaje-servicio viene a responder a una situación que muchas veces nos es fácil caer, que es limitarnos a trabajar únicamente la violencia directa, dar una respuesta a esas conductas de los alumnos y alumnas, sobre todo
en forma de normas, en forma de sanciones, en forma de crear códigos que si no los cumples tendrás esta sanción, serás expulsado, etcétera. Olvidándonos de que por debajo hay valores más importantes, como es la violencia estructural y como es la violencia cultural, que tenemos que cambiar y que tenemos que transformar. Bien, tercera cuestión, para reforzar el protagonismo y motivación de los alumnos y alumnas. Me vais a permitir que cuente una experiencia en un instituto del norte de Madrid que recibíamos. Me recordaba mucho a la Laboral, porque recogíamos, no de la Sierra de Cameros y de todos estos pueblos, pero recogíamos alumnos y alumnas de toda la Sierra Pobre. Teníamos 18 rutas de transporte y teníamos un montón de problemas con esos chicos, que casi todos venían de escuelas unitarias, etcétera, y que la adaptación al instituto costaba mucho. Y aprovechamos una convocatoria que hizo la Comunidad de Madrid de proyectos de innovación y presentamos un proyecto de innovación. Y el proyecto de innovación consistía en que nos pusimos de acuerdo 3 profesores, la profesora que daba Ciencias de la Naturaleza, el profesor que daba Geografía e Historia y yo mismo que daba Ética en segundo de BUP. Y entonces hicimos un proyecto que le pedimos a Jefatura de Estudios nos juntara las horas, los martes y los jueves, teníamos los 3 profesores seguidas las horas con los grupos, y entonces uno de nosotros, el que le tocara, cogía un grupo y se iban. El servicio que hacíamos era la limpieza del río Guadalís a su paso por la localidad. Estaba hecho un desastre, zona de domingueros, zona de escapada de Madrid capital, es decir, había que limpiarlo. Y a la vez, los 2 que nos quedábamos, dábamos clase al grupo que nos tocara de un programa que nos habíamos puesto de acuerdo para la educación medioambiental relacionado con ese servicio práctico del río. ¿Qué conseguimos? Pues que disminuyera el índice de abandono de los alumnos y de las alumnas, que normalmente no pasaban de segundo, desesperados porque no aprobaban, etcétera. Conseguimos interesarles, conseguimos lo que se había planteado como un proyecto para 2 meses que llegara a 6 meses, y conseguimos realmente cambiar la motivación, cambiar el protagonismo, y que se interesaran en estos temas, en su aprendizaje, y por lo tanto cambiaran a fondo de todo esto. ¿Por qué? Porque detrás del aprendizaje de servicio hay tres ideas básicas. Es decir, muchas veces pensamos que se empieza a ser ciudadanos o ciudadanas una vez que pasas la mayoría de edad, una vez que llegas a los 18 años. Y no, los niños, las niñas, los jóvenes son ya ciudadanos y deben, ayer nos decía Nelly, educar en la convivencia y para la convivencia. Yo digo que no solamente para la convivencia, sino hay que educar sobre los derechos humanos y hay que educar en los derechos humanos y para los derechos humanos, entendiendo eso, que hay derechos del niño, que hay una convención de derechos del niño y que la convivencia se rige por esos derechos y que por lo tanto hay que transmitir esta forma de enseñar en los derechos y para los derechos humanos. Y que hay herramientas, y hay una encuesta que pongo a vuestra disposición, no es mía, es de un inglés y está recogido en el material de la ONU, en el cual analiza, es decir, cómo está organizado mi centro desde el punto de vista de los derechos humanos, cómo respetamos los derechos humanos que tienen los niños y niñas desde que son pequeños hasta que son mayores. Y que sobre todo que los niños y niñas, aunque tienen determinadas capacidades todavía sin desarrollar, pueden hacer cosas y pueden comprometerse en la mejora de su entorno si se les organiza bien y si se les hace de esa manera. Hacer un servicio a la comunidad es un método de aprendizaje muy eficaz, es decir, se consigue mejorar los resultados, y es verdad que os estoy diciéndolo desde una perspectiva de sermón, más que de práctica, de verlo y tal, pero os animo a que lo probéis y que lo hagáis, y de cómo recuperamos a chicos y chicas a través de esta metodología. Yo el año pasado trabajaba en un barrio del sur de Madrid, de Orcasitas, con chicos, eran fundamentalmente chicos, aunque había también chicas, de un PCPI, Programa de Cualificación Profesional Inicial, de informática.
y se planteó una metodología de aprendizaje-servicio. En lugar de explicarles lo que es la lengua, el sintagma nominal, el nombre, el adverbio, todo lo que es la lengua, ¿no? Propusimos que, es decir, un servicio a la comunidad. ¿Cuál era? Es decir, el analfabetismo fundamental del barrio ya no era saber o no saber leer y escribir, sino que el analfabetismo principal era el no saber manejar los medios digitales y no tener acceso, personas mayores, al ordenador, a los correos electrónicos, a la consulta de páginas web para hacer gestiones, etcétera, ¿no? Y entonces les propusimos a estos chicos que se prepararan, es decir, para dar clases de introducción a la informática a las personas mayores que estaban allí en el barrio. Y entonces prepararon, y para preparar, ¿y esto cómo lo dirías y tal? No, esto tienes que corregirlo, mira, la frase es así, tal, o sea, se iban metiendo los aprendizajes, etcétera, para todo esto. Dieron sus clases, aproximadamente de los dos grupos que había, un 80% aprobó el PCPI, aprobó el examen para ingresar y para continuar estudiando el ciclo formativo de grado medio y aproximadamente el 30% aprobó el examen para obtener el título de graduado en secundaria, por esa motivación. Yo me acuerdo que iba por la calle y oigo que me llaman Pedro, y tal. ¿Qué pasa? Dice, ¿no sabes lo que me pasó ayer? Pues no, cuéntamelo. Pues mira, les expliqué el día anterior cómo se mandaba un correo electrónico. Dice, y esta mañana salgo, o ayer salgo de casa y me dice, oigo que dicen, maestro. Y yo, claro, yo ni caso. Dice, maestro, hasta que veo que viene una señora, la abuela tal, y me dice, maestro, que te estoy llamando a ti. Dice, ayer, cuando volví a casa, le mandé un correo electrónico a mi nieto, que está en Alemania, y me ha contestado, y yo le he vuelto a contestar. Dice, y eso gracias a ti, que eres mi maestro. Y decía, fíjate, yo soy un maestro que no he aprobado ni segundo de secundaria. Pero recuperas esta facilidad y esta motivación e interés. Y luego por una cosa importante que veíamos antes, es decir, porque se fortalece el capital social de las comunidades, porque muchas veces colaboras con entidades sociales y colaboras con asociaciones y colaboras con gente que merece la pena para todo eso. Una última razón, a ver si sale desarrollar valores de cooperación y de responsabilidad. Es decir, yo creo que está muy claro. ¿Cómo aprendemos a nadar? Nadando, echándonos al agua. Si propusiéramos un curso de aprender a nadar de 50 horas, 15 horas sobre anatomía y fisiología de la natación, del crawl, etcétera, otras 15 horas de la psicología de la natación, cómo superar el miedo, cómo superar tal, ¿no? Otras 10 horas acerca de, por ejemplo, la cultura del agua, la importancia del agua en las culturas árabes y todo esto. Y 3 horas de práctica en la piscina, no creo que hubiera muchas prisas y mucha cola para apuntarse a este curso, porque ahí no voy a aprender a nadar, ¿no? ¿Qué pasa con los valores? Lo mismo. ¿Cuál es la manera de educar? ¿Cuál es la manera de educarnos en valores? Viviéndolos, degustándolos. Adela Cortina, que me parece una mujer de lo más importante, de lo más interesante en el ámbito de la filosofía ética, compara lo que es el aprendizaje de valores con la degustación de un buen vino. Es decir, ¿cómo aprendemos a saborear el vino? Oliéndolo, viendo los distintos sabores, comparando, viendo, es decir, por muchos cursos que nos den, hasta que no cogemos la copa y empezamos a darle vueltas a ver si tiene lágrima, si no tiene lágrima, a ver cómo se evapora el olor, etcétera, pues estamos perdidos y tal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, es decir, es la manera de vivirlo y sobre todo una cosa importante en relación con todo esto, es decir, cuando en los años 20 empieza a hablarse de la Convención de los Derechos del Niño y Eglantine Jeff y toda aquella, la fundadora luego de Save the Children y todo esto, empiezan a hablarse y plantean un principio que yo creo que luego se pierde incomprensiblemente, luego no se mantiene, no se recupera en la Declaración de Derechos del Niño, en la convención que se aprueba en el año 89, y que decía lo siguiente, dice, el niño
deberá ser educado en la conciencia de que sus mejores cualidades han de ser empleadas al servicio del prójimo. Yo creo que este principio es fundamental, clave, importantísimo para la educación en la convivencia, que rompe el modelo social basado en el individualismo, en el provecho propio, en tú búscate la vida, tú consigue lo tuyo y ya está, y que sería importante recuperarlo y a través del aprendizaje-servicio se puede hacer. ¿Y qué es el aprendizaje-servicio? Porque estoy insistiendo mucho en la relación con la convivencia, pero vamos a lo práctico. Tenemos un incendio, cómo queda después el incendio, y hay unos chicos pues, que dicen vamos a contribuir a reforestar el bosque, reforestar el monte, vamos a hacer algo desde clase, etcétera. Entonces tenemos, es decir, plantar un árbol donde hay una necesidad es un acto de solidaridad. Es decir, bueno, ¿y quiénes no hemos hecho alguna vez el Día del Árbol, el 21 de marzo, etcétera, en los colegios o en los institutos? Ahí está. En segundo lugar, estudiar las características que tiene el bosque mediterráneo, cómo influye su degradación en la aparición de los incendios, etcétera, pues son tareas de aprendizaje que podemos tratar en clase, en los cursos, de una manera normal. Pero unir ambas cosas, es decir, me comprometo en una campaña de reforestación y aplico lo que he estudiado en el instituto, es ya una metodología de aprendizaje-servicio que une las dos cosas. De tal manera que podemos dar definiciones sencillas, aproximaciones sencillas. El aprendizaje-servicio es aprender ayudando a los demás, es aprender cosas a través de hacer un servicio a la comunidad, es hacer algo socialmente útil y aprender con esta experiencia, y podemos dar una definición ya más estructurada y una definición completa. Es una propuesta educativa que combina dos cosas: procesos de aprendizaje y procesos de servicio en un solo proyecto, de tal manera que los participantes aprenden al trabajar en necesidades del entorno con el fin de mejorarlo. Aprenden a través de la realización de esa acción al servicio a la comunidad, como veíamos en todo esto. De alguna manera, yo creo que el aprendizaje-servicio no es algo nuevo, no es un invento de hoy para mañana, no, sino que es la confirmación de algo que desde la pedagogía, y sobre todo la pedagogía activa, se ha descubierto y se tiene muy en cuenta, que es, primero, que aprendemos a través de la experiencia. Lo que mejor aprendemos es lo que hacemos, lo que practicamos, lo que tocamos, etcétera, ¿no? Y a la vez la necesidad de apertura al entorno, de apertura a la comunidad, la necesidad de abrirse al servicio a la comunidad, etcétera. Y es lo que se trata de unir esas dos cosas. Poniendo un ejemplo poco académico, es decir, la integración de las tareas de servicio y de los esfuerzos de aprendizaje, ¿qué supone? Desde el punto de vista de la metodología más sistémica, se transforma ambos componentes, se añade valor a cada uno de ellos, al aprendizaje por un lado, al servicio por otro, se transforman ambos adquiriendo nuevo valor y tiene nuevas cualidades educativas propias del conjunto del servicio más el aprendizaje. El ejemplo poco académico, es decir, todos sabemos que es necesario tomar leche al día, en diversas formas, pero fundamental para el metabolismo del calcio y todo esto. Bien, por un lado tenemos la leche, pero ¿cuántos niños, cuántas niñas y cuántas personas adultas hay que no quieren y no les gusta la leche sola? Incluso si es leche de vaca de Cantabria y tal, de las buenas, dicen, es que sabe a leche. Estamos acostumbrados a la leche mala esta que nos sirven en los Tetrabric y eso, dicen que es que esta sabe mucho a leche. Por otro lado, bueno, siempre te encuentras hay gente para todo. Tenemos el colacao, que es el chocolate, que es tal, dices, y bueno, no conozco a nadie, pero no me extrañaría que lo hubiera, a lo mejor me sale Ignacio ahora, diciendo, pues yo sí me como el colacao en cucharilla. Y con mantequilla. Y con mantequilla, bueno, pero no es lo normal, ¿no? No es lo normal el comerse el colacao y tal, y eso. Y si mezclamos las dos cosas, entonces ¿qué tenemos? La leche con colacao, pues que te disimula, que tiene nuevas cualidades, que tiene nuevos planteamientos y tal. Pues hacemos lo mismo con el aprendizaje-servicio. Mejorar los aprendizajes, mejorar el servicio, integrar lo positivo que tienen cada una de ellas.
Algunos ejemplos muy rápidos. Un ejemplo de primaria, tutores de cuentos, es decir, alumnos del ciclo superior de primaria, en este caso sería el tercer ciclo, que se convierten en tutores de alumnos de educación infantil, encargándose de contarles cuentos, de narrarles cuentos que previamente han trabajado. ¿Qué aprenden? Mejoran la lectura, mejoran la gestualidad, mejoran la expresión oral, mejoran la relación con niños y niñas pequeños, ejercitando la paciencia y la responsabilidad. Otro ejemplo, fundamentalmente de secundaria. Vosotros sabéis que en todos los hospitales hay una necesidad endémica de sangre, permanente de sangre, ¿no? Que de todos los grupos, especialmente de los grupos menos frecuentes, que la sangre es algo que no se puede hoy por hoy fabricar en laboratorio y que depende la disponibilidad de sangre de las donaciones que haya o deje de haber. Sabéis, por otro lado, también que no se puede ser donante de sangre hasta que no cumples 18 años y te puedes plantear, ¿y qué podemos hacer desde la escuela? ¿Qué podemos hacer desde el colegio, desde el instituto para aumentar las donaciones de sangre? Sabiendo que nosotros no podemos, pues podemos convencer a los mayores, podemos convencer a nuestra familia, podemos convencer a los vecinos del barrio, personas adultas, para incrementar todo eso. Entonces se organiza una campaña de donación de sangre en la cual hay un servicio a la comunidad que consiste en diseñar una campaña para aumentar el número de donantes de sangre y para conseguir más donantes, etcétera, y en el cual participan distintas materias y distintas asignaturas, desde lengua para ver cómo se hace el mensaje, desde plástica para ver cómo se elabora el díptico, se hace la presentación y tal, cómo se hace el programa de radio, desde ciencias naturales para explicar las características de la sangre, etcétera. Luego volveré sobre este ejemplo porque parece muy claro de cómo se pueden integrar las aportaciones de distintas materias en todo esto. Y un último ejemplo, por formación profesional, quería tocar todos los ámbitos en los que nos movemos, que es el tema de cuidemos a nuestros abuelos. Cuidemos a nuestros abuelos. ¿Y en qué consiste? Todos sabemos que por lo menos en las ciudades grandes, y donde yo vivo en Madrid es una cosa normal y habitual, cada vez hay más personas mayores que viven solas, que los hijos e hijas no pueden atenderles y que confían los cuidados pues, a personas normalmente sudamericanas, que se hacen cargo de ellas, son mujeres en su gran mayoría y que vienen con la mejor voluntad, con su experiencia personal, pero que no tienen conocimientos suficientes para ello y tal. Entonces, ¿el servicio en qué consiste? En que alumnos y alumnas del grupo del ciclo de grado medio cuidados auxiliares de enfermería preparan unas clases para estas mujeres en las cuales les dicen pues, cuáles son los cuidados, las necesidades básicas que tienen las personas mayores, cómo tener hidratada a una persona mayor, les enseñan a cómo hacer la cama y cómo hacer la higiene cuando la persona no se puede mover de la cama y cómo se puede hacer la cama sin levantar al enfermo, etcétera, ¿no? Todo esto. ¿Y qué aprenden? Pues aprenden muchas cosas relacionadas con su aprendizaje del ciclo formativo, porque no hay mejor manera de aprender que enseñarle a otros las cosas que tienes que hacer o que tú quieres transmitirles. Cuando más aprendemos algo es cuando se lo tenemos que explicar a otros y tal, ¿no? Por tanto, se cumple esa función social y a la vez se mejora el aprendizaje, etcétera. Bien. ¿Es la varita mágica? ¿Es el milagro? No. Hay muchas materias, hay muchos procedimientos, hay muchas actividades, hay muchas metodologías y el aprendizaje de servicio es una más, pero que parece importante garantizar que todos los chicos y chicas en algún momento de su etapa educativa hayan pasado por esta experiencia de aprender sirviendo a la comunidad y trabajar los valores a través de ello. De hecho, en Europa hay una tendencia a introducirlo dentro del currículum. Y ahora mismo, por ejemplo, en Holanda es obligatorio en secundaria hacer un proyecto y participar en un proyecto de aprendizaje de servicio de mínimo de 40 horas y máximo de 60. También en Alemania, en distintos Länder,
están trabajando dentro del currículum la metodología de aprendizaje-servicio en Estados Unidos, en Argentina, etcétera. A mí me da mucho miedo que esto se introduzca obligatoriamente en el currículum sin haber creado las condiciones, sin haber dado la formación, es decir, y que repitamos la experiencia que Nelly nos decía ayer de que algo que viene de arriba se burocratiza y se pierde toda su potencialidad. Yo veo con total interés una experiencia de una comunidad autónoma bastante próxima que está trabajando y que tiene esta inquietud y que quiero ver cómo lo plantean y cómo lo resuelven, porque realmente me parece que es de lo más importante y de lo más interesante, ¿no? ¿En qué se fundamenta el aprendizaje-servicio? Pues una manera de entender la ciudadanía, es decir, ser ciudadano no es solo reivindicar derechos, sino que ser ciudadano es participar activamente en los problemas, en las necesidades de la sociedad. Comprometerte. Es decir, un sentido, diríamos en la terminología que hemos manejado en estas jornadas, un sentido proactivo de ciudadanía, de adelantarte, de buscar respuesta, buscar salida, no quejarse solamente, sino hacer algo más, ¿no? Una manera de entender el aprendizaje basado en la actividad, en la reflexión, la responsabilidad social, en la acción, etcétera, y una manera de entender la educación en valores que es clave para la convivencia. Algunas veces me preguntan, y es una cosa decir, ¿y qué diferencia hay entre aprendizaje-servicio y voluntariado? Es decir, pues podemos ver dos cosas. Hay dos elementos, servicio y aprendizaje. Servicio y aprendizaje. Puede haber acciones sociales esporádicas en las que hay poco servicio y poco aprendizaje. Y cuando son los dos elementos que están muy bajos, ¿qué centro no hace algo puntual? Sea el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Paz, el Día del Medio Ambiente, etcétera. Son acciones puntuales que se celebran, se pasan y ya está. En donde yo vivo, en Madrid, en Tres Cantos, Cruz Roja organiza todos los años, en septiembre, un sábado de campaña de donación de sangre. Y que lo que estoy intentando es que eso se convierta en una campaña que se haga desde los colegios y desde el instituto, los 3 institutos, para conseguir eso. Es una cosa puntual. Un día llegan allí, montan un chiringuito, hacen música, hacen juegos para los chavales, ese día recogen bastante sangre, pero luego no continúa, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que predomina es el aprendizaje y hay poco servicio? Pues que tenemos trabajos de campo. Yo recuerdo mi hija la pequeña, Itziar, hizo, cuando estaba en 7º y en 8º, hicieron un estudio de las plantas y los animales, la flora y la fauna, de la zona de Tres Cantos y Colmenar Viejo. Hicieron, durante 2 años recogieron fotos, hicieron dibujos, vieron qué había y tal, y luego publicaron un libro. Hicieron un trabajo estupendo, ellos están orgullosos. Mi hija se ha ido de casa, me ha dejado todos los libros, todos los apuntes de los estudios, etcétera, pero ese se lo ha llevado, porque no lo valoraba mucho y lo quería tener con ella y tal, ¿no? Es decir, falta esa dimensión de servicio, tenemos trabajos de campo. Cuando lo que predomina es el servicio y no el aprendizaje, tenemos el voluntariado, que está muy bien, pero se puede mejorar, se puede completar, que es uniendo ambas dimensiones de aprendizaje y de servicio. Bien, ¿cuándo podemos hablar de aprendizaje-servicio? 5 requisitos básicos. En primer lugar, aprendizaje. ¿Qué va a aprender el alumno, qué va a aprender la alumna en este proyecto? Y se identifican. Es algo intencional, no es algo sobre la marcha. El voluntariado seguro que aprende, pero si se planteara intencionalmente, aprendería mucho más. Y es lo que se pretende. En segundo lugar, un servicio a la comunidad, un servicio plenamente identificado. Proyecto, por lo que os decía, de no se improvisa, sino que queremos poner sobre la mesa lo que queremos conseguir, cómo, etcétera. Cuarto elemento, participación. Es un instrumento de educar en la ciudadanía. Tenemos que contar con todos, tienen que participar todos, dar su opinión, que tengan toda la información posible, que decidamos la mayoría de las cosas de una manera compartida, etcétera. Lo que es la pirámide de la participación. Nada de despotismo ilustrado, todo para el alumno, pero sin el alumno, sino
incluyendo todo esto. Y por último, un elemento que a mí me parece clave, que ayer salió en la ponencia de Nelly y que me extrañó que María José no insistiera más en ello. Aprendemos a partir de la reflexión, es decir, reflexionando sobre lo que hacemos, reflexionando sobre la acción. Es clave, es fundamental este elemento de la reflexión. Vamos a ver un poco el servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Muy bien, voy bien de tiempo. Primero, se basa en detectar una necesidad real del entorno. ¿Qué pasa fuera? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué carencias? ¿Qué problemas negativos? ¿Qué insuficiencias? ¿A qué cosas tienen derecho y no se les garantiza y no tienen este derecho fuera de eso, ¿no? Si detectamos necesidades fuera del colegio, si detectamos necesidades fuera del centro, podemos encontrarnos que están trabajando otras entidades, que hay una entidad social, que hay una ONG que está trabajando con todo esto y que, por lo tanto, podemos colaborar con ellos, podemos aprovecharnos de su experiencia, podemos hacer sinergia y, por lo tanto, hacer eso, ¿no? Y está inspirada, este diagnóstico, este servicio, no es paternalismo, no es que pobrecitos, les voy a ayudar, de mi tiempo libre, de lo que me sobra, les voy a ayudar, o es segregación, no, reciprocidad. Ellos van a recibir el servicio, pero yo voy a recibir tanto o más de ellos porque voy a aprender dando ese servicio. Y por lo tanto, una perspectiva de reciprocidad, no de pura caridad, no de puro asistencialismo, no de puro paternalismo, sino recuperar el sentido del derecho. Es algo, la necesidad es algo a lo que tiene derecho y de lo que carece y que, por lo tanto, yo voy a contribuir para hacerlo. ¿Qué supone el servicio a la comunidad? Superar la etapa de la queja, superar la etapa de la sensibilización. Yo sensibilizo ante determinados problemas y lo que hago es mancharme las manos, ensuciarme, comprometerme, meterme en algo que me va a implicar mi tiempo, va a implicar mi compromiso y, por tanto, va a implicar muchas más cosas. ¿Qué podemos hacer? Hay un montón de cosas, un montón de temas. Nosotros tenemos recogidos más de 300 experiencias que están a vuestra disposición, luego os diré dónde y cómo, de experiencias de todo tipo. Acompañamiento a la formación, parte de los programas y de los planteamientos de alumnado ayudante los incluimos dentro de este proyecto de aprendizaje-servicio, es decir, qué aprenden los alumnos y a la vez qué servicio van a prestar a los nuevos, a los que necesitan, etcétera. Es un ejemplo clarísimo. Ayuda próxima a quienes lo necesitan, sean personas mayores, sean compañeros y compañeras que tenemos en el curso que tienen una necesidad específica, a los que hay que echar una mano, etcétera. Temas, por ejemplo, de relación intergeneracional, recogida de historia, recogida de información, recogida de tradiciones, etcétera, etcétera. El tema de preservación del medio ambiente, que es cantidad de los proyectos que se pueden plantear y que se pueden lanzar en relación con esto. Temas de participación ciudadana, de movilizaciones, de conservación del patrimonio cultural, de solidaridad, de cooperación, de cuántos centros tienen algún programa y colaboran con algún colegio, están hermanados con un colegio en Sudamérica o en Centroamérica o en África o lo que sea y tal, ¿no? Es decir, y cómo aprovechamos para hacer todo esto. El año pasado le dieron el premio a un colegio de allí de Tres Cantos con un proyecto de cooperación con Honduras interesantísimo y que está a disposición de quien lo quiera. Temas de promoción de la salud y temas relacionados con la salud, en fin, medios de comunicación para difusión, etcétera. Dice, y puedes decir, oye, ¿y qué podemos hacer desde mi colegio? ¿Qué podemos hacer desde mi escuela? Eso no es nada. Dice, bueno, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y, de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba. Pero quizá desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Como podéis imaginar, esto no es mío, esto es de Eduardo Galeano, que creo que expresa muy bien lo que puede aportar el aprendizaje-servicio. Pero a la vez tenemos, ¿qué aprendemos con el aprendizaje-servicio? Podemos aprender tres cosas. Los aprendizajes académicos,
Es decir, permite desarrollar contenidos curriculares. Yo os voy a poner un ejemplo. En segundo lugar, los valores, como ya hemos visto, de responsabilidad, compromiso solidario, planificación, esfuerzo, etcétera. Y luego, el desarrollo de las competencias. Es decir, cuántas veces planteamos acciones y planteamos metodología de aprendizaje-servicio vinculándola con la competencia de comunicación lingüística, con la competencia de autonomía e iniciativa personal, etcétera. Un ejemplo muy rápido que no me voy a detener: donación de sangre y educación para la ciudadanía. Como incrementar el número de donantes. Desde educación para la ciudadanía se trabaja el valor de la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Voy poniendo todos, no los leo para no... Desde matemáticas, estadística de los diferentes grupos sanguíneos, análisis estadístico de los resultados de la campaña, desde lengua, pues habilidades comunicativas para la promoción, técnica escrita para hallar un eslogan, para redactar un folleto, etcétera, técnica de entrevista, técnicas para televisión, ciencias sociales, el papel del banco de sangre, situación geográfica, etcétera, ¿no? Plástica y visual, diseño de la campaña, técnicas, análisis de las campañas, uso de videocámara, ciencias naturales, el sistema circulatorio, los componentes y funciones de la sangre. Estoy seguro que os pregunto ahora qué es una fórmula y qué es un recuento, y no sé quién sería capaz de explicármelo. Y eso que todos os ha hecho más de una vez una fórmula y un recuento, pero vinculándolo a una cosa práctica me lo sabríais decir, y todo esto sabían decirlo, ¿no? Desde educación física, el papel del deporte, etcétera, tutoría, etcétera. O sea, como veis, es cuestión de ir sumando. En la experiencia que yo os conté coincidimos 3 profesores, 2 profesores y una profesora. En esta conseguimos que entraran 8 profesores y profesoras. Es decir, es cuestión de ir buscando, ir asumiendo, a ver cómo podemos potenciar, etcétera. ¿Y qué más se aprende en el aprendizaje-servicio? Pues las competencias personales, esas que os decía que son fundamentales para la construcción de la convivencia, lo que veíamos antes y que no quiero detenerme. Las competencias interpersonales, aprender a relacionarse con otra persona, aprender a ayudarle, aprender a comunicarse, aprender a relacionarse. Competencias para pensamiento crítico, de que no vivimos en la mejor sociedad posible, sino que hay muchas necesidades, que hay muchas lagunas, que debemos comprometernos, descubrir eso y contribuir a la formación, etcétera, ¿no? Aprender a trabajar por proyectos, algo que se ha señalado como elemento clave y fundamental para el futuro y de cara a la promoción y de cara a lo que puede ser el desarrollo y la búsqueda de trabajo posteriormente. No solamente es lo que yo valga, es que sepa trabajar con otros y sepa llevar a cabo un proyecto, etcétera, ¿no? Competencias para la ciudadanía y la transformación social y vocacionales y profesionales. Bien, resumiendo, el aprendizaje-servicio suma la finalidad educativa más la finalidad solidaria. Entonces, descubre posibilidades a los chicos y chicas de compromiso con la sociedad, desarrollando ese aspecto de la convivencia clave que es la apertura al entorno, etcétera. A la vez se suma el éxito escolar con el compromiso social. Es decir, el éxito social no es que yo quede el primero, sino que yo pueda aportar muchas cosas a la comunidad y a la mejora de la sociedad en la que vivo, etcétera. ¿Y cómo podemos trabajar aprendizaje-servicio? 3 situaciones puede haber en el centro. La primera, acciones voluntarias parciales. Ayer, más de un centro, Salvador Allende, que no lo veo ahora, allí, de Fuenlabrada, trabajó el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Qué vais a trabajar la semana que viene? ¿Qué vais a hacer? Es decir, desde acciones voluntarias parciales, y yo no conozco ningún centro, y cuidado que conozco centros en toda España, que no celebre al menos una actividad puntual en algún momento del curso. Al menos una. Al menos una. Es decir, pues podemos hacer algo que en lugar de ser un día sea una semana y al año siguiente sea un mes, etcétera. Pues podemos hacerlo y partimos de esa situación del centro para decir, podemos conseguir esto. En segundo lugar, desde un programa de servicio que ya existe. A lo mejor estamos colaborando con un comedor, un banco de alimentos, o estamos colaborando con Cruz Roja, o estamos colaborando con la ONG con Intermon Oxfam, o cualquiera de estas, ¿no? Es decir, pero nos falta la parte del aprendizaje. ¿Cómo podemos incorporar entonces qué aspectos del aprendizaje, qué competencias
pueden tener mayor relación con ese servicio que estamos dando y, por lo tanto, cómo podemos concretar y cómo podemos desarrollar ese proyecto de aprendizaje-servicio. Y en la mayoría de los casos, es decir, desde un programa de aprendizaje, y todos los centros escolares tenemos un programa de aprendizaje, es decir, encontrar un servicio complementario. Si yo estoy explicando esta materia, ¿puedo relacionarla con un servicio? ¿Puedo relacionarla con una necesidad? Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a buscar ese acuerdo, vamos a buscar ese consenso para encontrar todo eso. Como todo proyecto, y solo pongo esta y no lo explico, tiene una etapa de preparación, una etapa de realización y una etapa de evaluación. Preparación en la que se elabora el borrador, se busca la relación con entidades sociales, se planifica el proyecto, se lleva a eso y luego la evaluación y cómo podemos mejorarlo, continuarlo, etcétera. Si alguno estuviera interesado, esto lo tenemos desarrollado en 10 pasos con preguntas concretas para discutir en el claustro, para discutir, y ahora estoy trabajando con 3 institutos de San Sebastián de los Reyes que se han metido quieren hacer 3 programas de aprendizaje-servicio y les hemos pasado esas preguntas que, vuelvo a decir, están a disposición. Para saber más, pues hay 2 libros fundamentales, uno en la editorial Graó y otro en la editorial Octaedro. El primero se llama Aprendizaje-Servicio, son los 2 obras colectivas, y el segundo, el de editorial Graó, Aprendizaje-Servicio, Educación y Compromiso Cívico. De estos que están aquí os los recomiendo sinceramente. El de aprendizaje, servicio y responsabilidad social de las universidades está más centrado en el tema universitario. El de aprendizaje y servicio solidario, de abajo a la izquierda, se centra sobre todo y está escrito por una argentina, que es importante, pero está centrado en la realidad de Argentina. Además, es difícil de conseguir. Y la guía completa del aprendizaje-servicio está editado en Estados Unidos y explica un poco desde la mentalidad de Estados Unidos pues, cómo poder hacer proyectos de aprendizaje-servicio, etcétera. Os recomiendo sinceramente que os bajéis, y si no os las podéis bajar yo os las mando, estas guías que aparecen en la columna de la derecha, editadas por la Fundación Cervicas. Son 6, aquí solamente tengo 3. La guía de bolsillo, que es la número 0, el cómo iniciar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario, y por último, el tercero que tengo aquí puesto, aprendizaje, servicio solidario y desarrollo de las competencias básicas. Hay otros 3, que vuelvo a decir, que os lo podéis bajar y si no, me lo pedís. ¿De qué dirección? De la primera que aparece ahí, www.cervicas.es. Es una fundación de Bilbao que está trabajando por la divulgación, por la difusión de todo esto. Cervicas tiene también cursos a distancia que se pueden matricular para profundizar y para todo esto. Os dejo aprendizaje-servicio la página de Cataluña, la de Argentina, 2 norteamericanas, y luego la de abajo es la nuestra de Madrid, aprendizaje-servicio.wix.com/apss-Madrid. Es una página que todavía la estamos construyendo, pero ahí está. Y la de www.aprendizajeservicio.net es la que tenemos estatal, pero que yo recomiendo Cervicas, hoy por hoy, Cervicas y la catalana de aprendizajeservei.cat, como gente que trae eso. Por supuesto, deciros que estamos a vuestra disposición, que hay una oferta se puede hacer un curso de 3 horas, se puede hacer un curso de 10 horas, se puede hacer un curso de 20 horas, y que si estuviera algún centro o algunos centros interesados, pues yo digo siempre una anécdota, que es hasta ahora los jubilados, la tarea principal que teníamos los jubilados era visitar obras, pero que con la crisis como no hay obras, pues entonces nos dedicamos a dar cursos de aprendizaje-servicio o charlas sobre convivencia, es decir, que nos ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Esta es la dirección de Convives, es también mi correo electrónico, si alguno o alguna queréis más detalle, más profundización, por supuesto estaría encantado. Y solo me queda pues agradeceros que me hayáis escuchado y espero haber respondido y haberos
inoculado un virus que en este sentido, Juan, es un virus positivo, que es la afición por trabajar con esta metodología y algo que realmente convence, y yo que la he venido practicando sin saber muchas veces que estaba haciendo aprendizaje-servicio, merece la pena. Así que muchas gracias. Mientras mis compañeros nos van pasando alguna de las seguro que habrá interesantes preguntas, comentar que para mí has hecho algo que solo hacéis los grandes. ¿Qué solo? Hacéis los grandes. Pasar de lo universal a lo concreto y hacerme que además me tenga que sentir involucrado. Comentaros también en relación con esto, bueno, dos palabras que me ha encantado escucharte y que no habitualmente se emplean. Maestro, y cuanto más en el contexto en el que tú lo has descrito, en el sentido de empoderar a una persona ante problemas tan enormes como muchas veces estamos teniendo en chavales de incompetencia aprendida. Qué terrible es ese círculo, ¿no? Y luego la palabra prójimo. Es decir, creo que estamos resumiendo que son 3, 4 palabritas las que muestran el espíritu real que creo que estamos todos compartiendo y conviviendo aquí. Creo que es muy importante para todos nosotros. Luego me parece también magnífico, y para que demostraros de que también me conozco alguna sigla, FCT, Formación en Centros de Trabajo. Qué maravillosa FCT en la vida es esto del aprendizaje-servicio, ¿verdad? Qué bien lo podríamos tratar de plantear y de orientar, como tú dices, de forma ordenada y programada para todos los demás. Y en esta línea comentar, como tú bien sabes, puesto que también pareces prácticamente omnipresente, este año esperamos, junto con la Universidad de La Rioja, con la profesora Esther Raya, con la participación de Fundación Pioneros, que tan maravillosa labor hace para La Rioja y para el sistema educativo, llevar a cabo un curso de verano de aprendizaje-servicio, en el que, por supuesto, invitaremos como compañeros, acompañantes prioritarios a los compañeros de los centros educativos de La Rioja. Y que en esa línea estamos y que entendemos que, bueno, vosotros citáis a gente muy grande, muy importante. Yo cito a Buzz Lightyear, que tenemos que ir más allá, ¿no? Hasta el infinito en la educación moral y muchísimo más allá. Y que probablemente la forma de trascender es esta que estamos haciendo a través del aprendizaje-servicio. Más valen pocos comprometidos que muchos por compromiso. Queremos hacer patente de que aquí estamos comprometiéndonos y sabemos que aquí no existe esa división que estaban planteando los teóricos del teatro de principios del 20. Esto no es Pirandello. Aquí estamos todos comprometidos. No digo que subáis todos y todas aquí para evitar problemas estructurales, ¿eh? Y ahora, si me permitís, pues me corresponde, y he alterado, y Pedro, si quieres, siéntate conmigo, no lo hago de pie porque tengo que leer un poco, hacer una pequeña clausura de estas jornadas, tratando un poquitín de resumir lo que hemos abordado. En primer lugar, sí que plantearos un tema que para nosotros es clave y que hemos percibido y que esperamos que los demás también habéis percibido, ese clima de convivencia que pretendemos crear y sembrar en los centros. Os plantearemos a todos los asistentes la posibilidad de evaluar online la actuación que hemos llevado a cabo. Nos encantaría que utilizaseis todos los sombreros de pensar para ayudarnos a mejorar y que prehabilitaremos una plataforma. Faltan varios de mis compañeros y por eso no les he dicho de subir ahora. Resumiendo brevemente un poquitín lo que hemos creo que abordado estos días, ¿no? Como nos comentaba María José Díaz Aguado, hay que plantear una nueva convivencia para este nuevo mundo en el que los fines de la educación son otros, diferentes de los de las sociedades tradicionales. Es clave, y lo repetía nuestro consejero también, educar en y para la convivencia. Y que al mismo tiempo el elemento fundamental para esta mejora de la convivencia es el profesor, para que se convierta en ese modelo ideal que nos hizo reflexionar también María José Díaz Aguado y que todos soñamos. Tal y como habla la Unión Europea, debemos repensar la educación con todo lo que esto dice, pero la tenemos que repensar desde nuestras escuelas, asumiendo el compromiso moral de todos los docentes que estamos en esta tarea, como nos recordaban, y nos tenemos que sentir conscientes de ello, la más importante probablemente que existe en la sociedad. Recuerdo, a partir de ahí también, que Nelly nos hizo también mirar un poquitín hacia atrás para ser capaces de mirar hacia adelante con un poco de seriedad y de compromiso. Valorar los pros y los contras de la implantación de los planes de convivencia para ser capaces de proyectarnos hacia el futuro con éxito.
Ha habido un esfuerzo, ha habido logros reales y efectivos que todos hemos sido capaces de percibir, pero seguimos teniendo determinados puntos débiles que debemos mirar como oportunidad para que el plan de mejora, el plan de convivencia, se convierta en un elemento de mejora que movilice de modo efectivo a toda la comunidad educativa. A partir de este análisis, Txema Avilés nos ha presentado una problemática enormemente actual, como fue el ciberacoso, y que me parece especialmente importante recalcar de que, precisamente, por su capacidad de invisibilidad, a veces los centros no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Sus rasgos diferenciales, su insidia, nos obligan a ser, y nuevamente repetimos el adjetivo, proactivos para intervenir en este sentido. Desde todas estas perspectivas que hemos estado abordando, por la tarde creo que disfrutasteis con carácter general, yo disfruté una barbaridad y aprendí muchísimo, con talleres prácticos que nos permitieron dar a conocer buenas prácticas en la misma línea que está planteando la Unión Europea y que debemos plantear todo proceso de aprendizaje. Conocer experiencias exitosas para nosotros asumirlas e integrarlas en el sentido más constructivista del término en la cultura de nuestros centros. Modelos de eficacia, reglas de la Unión Europea, importancia de roles y coordinación. ¿Para qué nos sirve? Para no descubrir América todos a la vez. Probablemente si nos juntamos la descubriremos conjuntamente y cada uno crearemos nuestra propia América. Continuando con la clave que va señalando la investigación científica, ya sabéis, y lo hemos recordado todos los días, que la investigación y la evaluación educativa están señalando que las diferencias entre modelos educativos subyacen básicamente en el modelo de profesor y en su competencia para afrontar los retos que existen en el siglo XXI. Como nos comentaba Txema con un magnífico ejemplo, metáfora, lo que sea, no lo recuerdo muy bien, deberemos evitar las autopsias y para ello es clave que trabajemos la gestión de aula de un modo cogestionado, puesto que si no, llegaremos a la congestión de nuestros propios centros. Y por último, como planteaba Pedro, esto que estamos haciendo tiene que proyectarse más allá, si no, ¿para qué estamos educando alumnos? Estamos educando alumnos para que participen en una sociedad y que sea mejor que la que nosotros les vamos a dejar a ellos. Como también conozco, aparte de Buzz Lightyear, he oído hablar de Colbert, vayamos a tratar de llegar a través de prácticas como el aprendizaje-servicio a que nuestros alumnos lleguen a las fases sexta o la séptima, esta que estaban hablando, en el que la moral se interiorice de acuerdo con nuestras propias reglas y se asuman actitudes de compromiso y transformación social, lo que es más o menos sencillo decir, ya sabéis que hablaba, que sean pequeños Gandhis, pequeñas Madres Teresas, pequeños Vicentes Ferrer en su escuela, en su barrio, en su pandilla, etc. Creo que si el ser humano tiene de verdad alguna capacidad de trascendencia, son las acciones que va llevando a cabo cada uno de los días las que realmente pueden ayudarnos a permitirlo y a percibirlo. Por último, como conclusión, estamos hablando de convivencia, de clima. Desde las personas que hemos estado en la organización y compartiendo los pocos ratos que este programa tan apresurado nos ha permitido, creo que estamos siendo un ejemplo de convivencia. El tema de la educación en y para la convivencia está basado en algunos de los focus principales que deben iluminar la educación. Es el alumno y su protagonismo en esta película que nosotros estamos ayudando a que él vaya rodando, porque sabemos que es eficaz, eficiente y rentable. ¿Por qué? Porque mejora los resultados, incrementa algo que todos necesitamos como seres humanos, que son los sentimientos de seguridad, pertenencia, afinidad, tanto en los alumnos como en los profesores, como en las familias. Y volvemos a los clásicos, y quiero recordar que Sócrates decía que el objetivo de la educación es la felicidad. No debemos perderlo esto nunca, nunca, nunca de vista. A partir de aquí, creo que nosotros seremos capaces de construir para nuestros hijos esa escuela deseada que todos queremos, huyendo de la queja y pasando hacia la transformación. Y me diréis, Ignacio, ¿qué predicas y esta prédica en qué se queda?
Digo, no, y a mí esto me ha afectado. Creo que toda interacción en cualquier momento, y sobre todo si es de esta intensidad y de calidad como hemos tenido estos días, nos debe obligar a reflexionar y actuar, ¿no? Es decir, esto no finaliza aquí. Como al final de Casablanca, esto es el inicio de una bonita amistad, pero también de un bonito e importante compromiso. ¿Cuál es nuestra tarea? Seamos capaces entre todos, por favor, de trasladar esto a los centros docentes, a nuestros compañeros, a nuestras comunidades generales, con vuestra presencia. Para ello nosotros vamos a colgar todos los materiales en la red y lo pondremos a vuestra disposición. Creemos que merece la pena llevar esto a nuestros claustros, que tengan la oportunidad de enriquecerse tanto como nos hemos enriquecido los que estamos aquí, que desde el centro de formación, desde la consejería, desde la asociación Convives, y me atrevo a hablar en nombre de su presidente y de todos los miembros, aquí estamos para ello, para que realmente hagamos el diseño propio y particular de cada uno de nuestros centros de un modo creativo, de un modo innovador, de un modo contextualizado, que nos permita hacer realidad desde la microescala del centro ese nuevo concepto de educación, ese repensar la educación que necesitamos, que queremos, que deseamos y que con vuestro compromiso, como se está mostrando en esta participación, estoy seguro que todos seremos capaces de hacer real. Muchísimas gracias en nombre de toda la organización, en nombre de la Consejería de Educación, y disculpad a este plasta que habéis tenido delante. Gracias a todos.